Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola planeta entero. Aquí estamos empezando una edición más de nuestro programa por Galáctica Radio y Televisión Digital desde Buenos Aires para todo el planeta. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estéis ahí del otro lado, presenciándonos, prestigiándonos y bueno, confiando en nuestra información aquí. Bueno, hoy un día aniversario, ¿no? Un día triste porque, bueno, estamos a un mes, en realidad no es precisamente hoy, pero bueno, fue antes de ayer. Estamos a un mes del incidente, del atentado terrorista eh, en Moscú, en Rusia, a la Galería Crocus, ¿no? Al Shopping Center Crocus, bueno, uno de los atentados más duros, más nefastos, peores que hubo en toda la historia de Rusia. No nada comparado con lo que pasó. La única cosa que se puede comparar es lo que pasó hace 20 años en un teatro cuando los chechenos lo invadieron. Bueno, un atentado que, bueno, que deja muchas incertidumbres, que ha cambiado un poco el juego geopolítico. Entonces, bueno, primeramente para empezar, quiero enviar un saludo, ¿no? A todos los ciudadanos de Moscú, principalmente a las víctimas de los afectados. Bueno. Eh, Hay muchas cosas oscuras todavía detrás de ese atentado, no se sabe bien al cierto, hay muchas especulaciones, un mes pasó y bueno, pero lo que vamos a intentar ver hoy, más allá de cuestiones del atentado mismo, ¿no? De cuestiones que ya hemos tratado en forma periodística, incluso en medios de comunicación, de información cuantitativa, estadística, etcétera. Lo que vamos a intentar hacer hoy es un poco un análisis, ¿no? De lo que está pasando ahí en la región, de las implicaciones que tuvo alrededor de eso, ¿no? Las implicaciones que hubo alrededor de eso y bueno, y en qué instancia estamos de esa guerra nefasta, incomprensible, cruel, ¿no? Que creo que estáis todos de acuerdo que eso no se justifica de ninguna manera. Así que bueno, vamos a los hechos. Entonces, ese atentado ocurrió en una shopping center llamado Crocus. Bueno, un grupo de personas investieron investieron allí y bueno, y mataron personas, etcétera. Mucho dolor, mucha compunción y bueno, y al día siguiente Putin dice que eso, bueno, pues fue el Daesh se atribuyó el atentado, pero al día siguiente Putin dijo que no, que eso era un ataque proxy, ¿no? Por procuración, que en realidad era Ucrania que había sponsorizado eso, Estados Unidos, y bueno, y envió un ataque enorme a Ucrania, enorme. Entonces, bueno, a partir de ahí empezaron muchas incertidumbres, ¿no? Muchas dudas y etcétera. Pero bueno, eh, ¿qué está pasando exactamente eh, en el mundo, en la región, Israel? Bueno, la semana pasada hicimos un informe aquí sobre Israel, ¿no? Sobre esos ataques y eso de cierta forma tiene una correlación también con Rusia. El mundo tiene algunos puntos de conflicto ahora que son realmente, están de cierta forma interconectados y si no están todavía algunos, pues van a estar muy pronto porque, bueno, el mundo se viene polarizando, ¿no? La guerra, la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra de Rusia y Ucrania no empezó ahora para principio de todo, no empezó ahora, ya lleva 10 años, ¿no? Mucha gente cree que empezó hace 2 años atrás y no, en realidad empezó en el 2014 cuando Rusia atacó Crimea. Rusia tiene una relación un poco como prácticamente, lo pongo como una metáfora, ¿no? Porque no es que colonizó, pero lo pongo así como una pequeña metáfora, ¿no? Es un poco como colonia con un país ex colonizador con sus colonias, ¿no? Aunque no fue colonia, no fueron colonias, pero bueno, esos países de los alrededores estaban todos bajo la óptica de influencia de Rusia, que era, bueno, la Unión Soviética, ¿no? La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en realidad es como la Unión Europea, ¿no? Eran muchos países que funcionaban como un gran estado, ¿no? Como la Unión Europea, pero con otras características, por supuesto. Y entonces así era hasta hace 30 años atrás. Estaba Rusia,
en esa unión rusa, esa Unión Soviética, estaba socialista, por supuesto, estaba Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, Tayikistán, en fin, muchos países de Europa del Este inclusive, ¿no? Que no tenían esa relación tan directa con Rusia, no hablaban ruso, pero que eran prácticamente también, bueno, eran prácticamente Estados miembros. Podemos hablar de Checoslovaquia, Hungría, Polonia, bueno, países que hoy son curiosamente de la OTAN, ¿no? Que pertenecen a Europa. Y eso es lo que venía pasando con Ucrania, ¿no? Y es lo que Putin no quería que sucediera. Entonces, bueno, según él es la justificativa por la cual atacó a Ucrania. Y bueno, resulta que hace un mes, hoy estamos cumpliendo en estos días un mes de ese atentado. Bueno, pues fue el mayor atentado en suelo ruso desde que empezó, ¿no? Yo he visto mucha gente festejando ese atentado, ¿no? Eh, pero que Rusia lo está buscando porque mira lo que están haciendo en Ucrania. Mira, os voy a decir una cosa. Lo que Rusia está haciendo en Ucrania es absurdo, es absolutamente execrable, matando víctimas civiles y niños y abuelas. Pero bueno, tampoco eso justifica. Tampoco eso justifica que uno festeje algo que no tiene nada de militar, cuyas víctimas son personas civiles y son rusos. No es el gobierno ruso, son rusos ciudadanos, ¿no? Por eso es muy importante hacer esa diferencia. Si estás del lado de Ucrania, por ejemplo, que es lo más natural, ¿no? En esa guerra, porque es absolutamente injustificable lo que están haciendo allí. Yo creo que no hay forma de justificar. Veo personas intentando hacerlo, pero bueno, no lo entiendo cómo lo hacen, desde qué lugar lo hacen. Entiendo que los rusos no pueden hablar porque, bueno, hay mucha represión, pero bueno, aunque estuvieras del lado de Rusia en esa guerra, de Ucrania, aunque estés en el lado de Ucrania en esa guerra, aunque estuvieras del otro lado, sea de qué lado estés, en realidad eso no es algo para festejar. No es algo para festejar. Porque son civiles. Pensad que las guerras las hacen eh, dos o tres hombres, cuatro hombres, por lo general son muy pocos que se odian entre sí y ponen a pelear jóvenes que no se odian entre sí, que no tienen ningún problema entre sí y que, bueno, y que dan la vida por ideologías de dos o tres personas, ¿no? Es bastante injusto eso, es bastante injusto. ¿Mm? Ese atentado, bueno, obviamente que aceleró un poco las cosas, ¿no? Porque, bueno, eso le dio a Putin también un poco más de poder, porque en realidad fue una especie de fracaso de Putin, ¿no? Aunque hubo personas que atribuyeron ese atentado a Putin, dijeron que podría ser un autoatentado para poder, bueno, justificar ciertas investidas, pero bueno, yo esa teoría nunca la creí. Pero de cierta forma, bueno, él se aprovechó de eso, utilizó a eso como siempre hace muy, porque uno puede tener la idea que tenga de Putin, pero bueno, es un hombre que tiene es un estratega impresionante, es un hombre muy poderoso y que tiene mucha estrategia de guerra bélica. Bueno, no nos olvidemos que tuve la KGB, nada más, nada menos, la agencia de inteligencia soviética de la época, que hoy es la FSB, que es un lugar que existe todavía, ¿eh? Es un edificio ahí en el centro de Moscú. Lubyanka se llama la zona, eh, cerca de Chiste Prudé, es ahí un poco entre una y otra, ¿no? Es un lugar muy bonito de Moscú, es un edificio muy bonito, histórico. Y bueno, Putin nació allí, nació en la KGB, en Alemania todavía, porque él fue a la Alemania Oriental, estuvo allí, por eso habla alemán. Y bueno, pues entonces es una persona que entiende mejor que nada de inteligencia, de contrainteligencia, etcétera. Y entonces, claro, con ese ataque, bueno, Putin se fortaleció, usó para fortalecerse, ¿no? En su argumento y su argumentación, y bueno, y atacó a Ucrania fuertemente al día siguiente porque dijo que eso había sido un ataque de Ucrania. Y además, bueno, utilizó eso para también reprimir más a sus ciudadanos. Ese ataque no ocurrió cualquier día, fue una semana después de las elecciones. Porque, sabéis, en política internacional tenemos que hacer nexos, ¿no? Cuando hay algún evento así, tenemos que pensar quién pierde, quién gana, qué cosas pasaron, etcétera y tal.
Yo hablé con rusos, ¿eh? Yo hablé con Rusia y con rusos días después. Tienen miedo de hablar. Yo le había hecho una entrevista a una niña, eh, pero solamente para preguntar cómo estaba Crocus, ¿no? Y ella, bueno, pues después me pidió que no publicara y claro que no la publiqué. Una niña que la conozco porque, bueno, ese barrio es mi barrio donde yo vivía hasta hace poco tiempo, ¿no? Antes de empezar la guerra. Es un barrio hermoso que se llama Miquinina, y ahí está cerca del río. Bueno, es un barrio que es como un oasis, ¿no? Hay dos galerías, hay hipermercados, hay bajan helicópteros, hay ministerios, es un lugar tan bonito, hay parque, hay barcos que navegan ahí en verano. La verdad es que es un lugar tan bonito, tan bonito. Y hay un shopping llamado Vegas, otro llamado Crocus, es el complejo, ¿no? Ahí se puede hacer patinación, patinaje en el hielo. Bueno, nada, es un lugar hermoso realmente, ¿no? Entonces eso, claro, me hizo sentir en lo personal. Eh, Después de eso, bueno, pues hubo más ataques en Israel, en la embajada. Entonces, bueno, parece que el terrorismo que estaba un poco tranquilo, estuvo un par de años tranquilo, pero volvió con toda fuerza, ¿no? Y eso se ensambla también con Israel. Israel, bueno, se ataca con Irán. Irán eh, envía drones a Israel. Israel hace la retaliación, bueno, y eso, Rusia, claro que toma la posición del lado de Irán, aunque, bueno, son todos los países, están todos un poco discretos todavía, porque, bueno, eh, está China, que también tiene interés en Taiwán, entonces, de cierta forma, bueno, está estudiando esta situación para ver cómo lo va a solucionar más adelante, ¿no? Está Estados Unidos, que está en vísperas de elecciones, y obviamente que si gana Trump, la guerra va para un lado, si gana Biden, la guerra va para el otro, porque Trump dijo que va a salir de la OTAN, que no va a dar dinero a Ucrania, que va a prestar dinero a Ucrania en todos casos. Y de cierta forma, Trump tiene una buena relación con Putin también, ¿no? Históricamente, más que Biden. Pero bueno, escuché Putin decir alguna vez en alguna entrevista que prefería que Biden fuera el presidente de Estados Unidos, ¿no? Eh, la cuestión es que ese ataque en Rusia, bueno, aceleró un poco lo que ya venía sucediendo, ¿no? En realidad, esos movimientos tectónicos, ¿no? De la geopolítica mundial, bueno, ya empezaron allá con la pandemia. Allí mismo ya empezó un poco alguna que otra movimentación geopolítica de acomodación de poder y de fuerzas mundiales. Y eso, por supuesto, que con las guerras, bueno, eso se acelera más, guerras, pandemias y revolución, es lo que acelera, ¿no? Y ahora con ese ataque terrorista, bueno, muchas cosas cambiaron también. Los ataques terroristas, cuando son muy grandes y muy relevantes, traen consecuencias geopolíticas impresionantes, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Después de aquel entonces, después de aquel entonces, bueno, pues cambió muchísimo el juego geopolítico, hubo el ataque a Irak, Al Qaeda, todo lo demás, ¿no? Y ahora, bueno, parece también que aquí fue un capítulo a más. Y bueno, vamos a esperar que no suceda una guerra general, porque la verdad es que eso es lo que se siente, ¿no? Que estamos ya en el preguerra. Y en realidad yo no lo siento, yo estoy seguro que eso ya es un preguerra y esperemos que no lleguemos a la guerra, pero el terreno ya está. Es el momento que el mundo más utiliza armas de fuego, armas nucleares, tanques de guerra, la industria bélica está a todo vapor produciendo eso, bueno, es en toda la historia, de la humanidad. Es el momento que más crece la industria bélica, ¿no? La industria armamentista. Así que bueno, vamos a terminar ese análisis de hoy, bueno, enviando las condolencias a todas las víctimas de los atentados de Moscú y aquellos que es la mayoría en Occidente, ¿no? Que son pro Ucrania. Quiero contaros que una cosa es Rusia, otra cosa son los ciudadanos rusos, otra cosa es el Estado ruso, otra cosa es el gobierno ruso. Son cosas distintas, ¿eh? Aquí las víctimas siempre son los ciudadanos, ¿no? Es lo mismo que pasa en Israel y Palestina. Una cosa son los gobiernos, otra cosa son las células terroristas como el Hamas, otra cosa son los ciudadanos. Los ciudadanos siempre son víctimas y eso hay que saber separar. Así que bueno.
a un mes de ese lugar que fue tan especial para mí, donde tengo tantos recuerdos. Bueno, todos mis cariños a los rusos, principalmente a los moscovitas, ¿eh? Y nos encontramos aquí la semana que viene por Galáctica Radio y Televisión Digital. Y voy a viajar, ¿eh? Voy a viajar muy lejos. La semana que viene estaré en otra parte del mundo. Ya os contaré la semana que viene.